Take, por favor. Sí. Bueno, buenos días con todos. Hoy día vamos a retomar las sesiones del Journal Club. En esta ocasión, Joaquín Gómez nos va a presentar el artículo titulado Uso de la tecnología GPS para cuantificar la movilidad humana y los contactos dinámicos y la dinámica de enfermedades infecciosas en el entorno urbano de escasos recursos. Puedes empezar, Joaquín. Ok, bien, buenos días a todos. Gracias, Eric. Como dijo Eric, yo voy a presentar un artículo que se enfoca en la colecta de datos de movilidad humana a fin escala, es decir, a detalle, usando dispositivos GPS, para ver su relación en relación a la transmisión de enfermedades. Entonces, para empezar voy a hablar un poco sobre la introducción en el artículo y en relación a la relevancia de estos patrones y por qué sería importante investigarlos. En primer lugar, los patrones de movilidad son muy importantes en muchos aspectos, sobre todo en ciudades o en urbes grandes. Y algunos de estos aspectos son, por ejemplo, el planeamiento, el desarrollo de la ciudad, el planeamiento de actividades sociales, y otra muy importante es también la transmisión de enfermedades infecciosas. Tenemos entonces que esta transmisión, sobre todo en enfermedades de transmisión directa, está determinada en base a los patrones de contacto. Patrones que al mismo tiempo varían mucho, son altamente variables, y que se ha observado en ciudades industrializadas o altamente desarrolladas que están estructuradas, es decir, que las personas tienen patrones de movilidad definidos y que alocan una gran parte de su tiempo en localidades definidas, y que usualmente está muy marcado por la conmutación, es decir, el movimiento de un lado hacia otro, ir a trabajar y luego regresar a tu casa. Otro detalle importante es que para el tiempo en el que se desarrolló este estudio, en 2013, en estas ciudades un método muy usado para la colecta y análisis de los datos eran los teléfonos móviles, para la colecta, perdón. Y es que en ese tiempo, en estas ciudades desarrolladas o ciudades industrializadas, tener acceso a un teléfono móvil capaz de colectar de manera rutinaria información de posicionamiento y tener también acceso a una red de internet estable para colectar esa información de manera rutinaria, era mucho más fácil. Sin embargo, el reto en esta época consistía en evaluar esta información o esta movilidad a fin escala, a detalle, en ciudades en crecimiento o en regiones donde tener acceso a un dispositivo móvil que colecte de manera rutinaria información de posicionamiento y que además tenga acceso a internet para poder colectar esta información era muy difícil. Entonces era también muy difícil estimar o estudiar los patrones de movilidad a este detalle y por lo tanto relacionarlos a la transmisión de enfermedades infecciosas. La brecha del conocimiento para este momento estaba entonces en que esos patrones de movilidad a fina escala no habían sido estudiados al detalle necesario en ciudades en desarrollo o en crecimiento, y que usualmente los modelos de modelamiento, los modelos que se empleaban para modelar la transmisión de estas enfermedades infecciosas, usualmente asumían un patrón estocástico de contactos, es decir, al azar, y que en realidad no era del todo cierto en estas ciudades en las que había muchos determinantes que modificaban estos patrones de movimiento. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, los autores de este estudio decidieron trabajar con una ciudad en crecimiento en esa época, que era la ciudad de Iquitos. En esta ciudad de Iquitos, ellos seleccionaron 2 vecindarios. Escogieron esta ciudad porque para esa época la informalidad laboral en la ciudad era bastante alta, aproximadamente un 33% de la población, es decir, un tercio, trabajaba de manera informal, y los medios de transporte se dividían usualmente en medios formales, que eran las motos individuales, algunas líneas públicas de transporte, y sobre todo en transporte informal, que son las mototaxis. En esta ciudad, en la ciudad de Iquitos, lo que ellos hicieron entonces fue seleccionar a esta población de los dos vecindarios y entregarles GPS para colectar su movimiento. Pero antes de esto, lo que los investigadores del estudio hicieron fue iniciar con el soporte de investigadores o de investigadores en la ciencia de la investigación cualitativa. Y esto en primer lugar, para desarrollar discusiones grupales y poder informar a los participantes sobre el uso de los GPS, los objetivos del estudio, y sobre todo resolver dudas o preocupaciones o miedos que pueda tener la población.
Este paso fue muy importante en el desarrollo del estudio, pues permitió que después los participantes estuviesen informados y decidiesen o no emplear los dispositivos GPS ya con las dudas o miedos solucionados. Ahora, estos dispositivos usaron este modelo llamado iGotYou 120, y lo que hicieron fue entregarlos a un grupo de personas durante 2 semanas, y durante este periodo de 2 semanas colectaron toda la información de movimiento, programando el GPS para que la colecte un punto cada 2.5 minutos, de 6 de la mañana a 12 de la medianoche. Una vez pasadas las 2 semanas, lo que hacían era recuperar los GPS, recuperar los datos y entregárselo a otro grupo de personas. Realizaron este procedimiento durante 1 año, y haciéndolo así, lograron enrolar un total de 582 participantes y colectar más de 2 millones de puntos GPS. Ahora, toda esta información son puntos por personas que representan trayectorias, pero nos dan mucha idea de las localidades visitadas. Así que lo que hicieron para averiguar eso fue, en primer lugar, emplear un algoritmo llamado iCluster para agregar los puntos que estaban dentro de una ventana temporal y espacial determinada. De tal manera que ellos le entregaban las trayectorias de una persona al algoritmo, y el algoritmo decía, ok, estos puntos probablemente pertenecen a una visita a una localidad o a un punto específico, y no una trayectoria. Ahora, este algoritmo de cluster te da localidades probables específicas, perdón, objetivas. Quiere decir que no te da mucha información sobre para qué rol tenía cada localidad o qué características. Entonces lo que ellos hicieron fue mezclar los resultados de este algoritmo de cluster con los datos de un sistema GIS actualizado para esa época que ellos tenían para la ciudad de Iquitos, de tal forma que podían asignar el tipo de localidad a cada punto identificado, a cada conglomerado de puntos identificados. Es decir, podían decir si una persona fue a un lugar comercial, si fue quizá un lugar a una iglesia, o si fue quizá un lugar donde se enfocaba en la educación, un colegio, una universidad. Ahora, una vez que tenían esta información, que nos daba una idea más de las localidades visitadas y los patrones espaciales, lo que hicieron fue evaluar un poco ya los patrones temporales, y para cada localidad evaluaron el tiempo de permanencia, la hora de la visita y la frecuencia de la visita. Una vez que tenían todos estos datos ya manejados y listos para el análisis, ellos continuaron haciendo análisis de redes y el cálculo de algunas métricas. Ahora, las redes que hicieron fueron redes bipartitas, es decir, en esta red, un punto representa una persona. Hay 2 tipos de puntos. Un punto representa una persona y otro punto representa las localidades. Y una rayita entre ambos puntos nos indica que entre estos 2 tipos, entre una persona y esta localidad, hubo un movimiento. Es decir, la persona se movió a esta localidad. A partir de esta red bipartita, ellos derivaron y crearon otras 2 más. Una red de individuos denominada N sub P, perdón, esta red tripartita fue denominada N sub IJ. Y ahora, a partir de esta red N sub IJ, crearon 2 más, una red N sub P, donde los puntitos representaban individuos, y una rayita entre ellos representaba una localidad en común, y otra segunda red de localidades, donde los puntos representaban localidades, y una rayita entre ellos indicaba un individuo en común, una trayectoria de este punto a este punto. Perdón, no una trayectoria, sino un individuo en común entre esos 2 puntos. Y esta red fue denominada N sub L. Ahora, estas 2 primeras exploraciones nos dan información de la distribución espacial y la coocurrencia espacial. Pero ellos también querían averiguar o explorar la coocurrencia temporal. Así que a partir de estas redes, ellos empezaron a explorar la variación temporal por horas y por días. Y adicionalmente a esto también calcularon algunas métricas adicionales en la red, como el tamaño de los componentes, los grados nodales y la regularidad del movimiento. Entonces, una vez que tenían todo este análisis descriptivo, ellos quisieron ir un paso más allá y continuaron ahora ya con una simulación. En esta simulación lo que hicieron fue empezar a tomar datos de lo que habían analizado y lo que habían encontrado hasta ahora. Y querían simular una situación, dado este contexto o estas características de los patrones de movilidad en la ciudad de Iquitos,
de un patógeno de transmisión directa, es decir, una epidemia ocasionada por un patógeno de transmisión directa. Y para esto tenían como parámetros principales de la simulación un total de 1000 individuos, un total de 3.900 localidades divididas en 3.000 hogares, 630 lugares de trabajo y 270 lugares comerciales. La idea del modelamiento era ir de una estructura de movimiento más estructurado. Cuando hablamos de una estructura de un patrón de movimiento más estructurado, decimos que las personas tienen alocadas sus horas en lugares específicos de manera constante. Por ejemplo, en lugares de trabajo y luego quizá en lugar de educación, que esto es constante en el tiempo y la mayoría de su tiempo se la pasan en estos lugares. Pasar de estos modelos y ver cómo impactaba este tipo de modelo estructurado en la simulación, en la transmisión directa, a uno ya de un modelo no estructurado. Un modelo no estructurado de movimiento se caracteriza porque las personas no tienen su tiempo locado en lugares específicos, sino que van a múltiples lugares de manera irregular. Entonces, a partir de este modelamiento también lo que hicieron fue calcular la curva de infección y también el número de reproducción efectivo de este patógeno. Entonces, ya para empezar con los resultados, inicialmente a partir de la colecta de los datos del GPS, ellos encontraron, como vemos aquí en la gráfica 1, las trayectorias totales. Vemos entonces que este de aquí es un mapa de la ciudad de Iquitos y la mayoría de los puntitos representados por estos puntitos amarillos, puntos GPS registrados, se encuentran en realidad dentro de la ciudad, con algunos que van fuera de la ciudad, es decir, que van fuera de los límites de la ciudad de Iquitos. Este resultado visual es luego apoyado por la exploración de la probabilidad del movimiento. En el eje X vemos la distancia del punto de origen, y en el eje Y la probabilidad de que se dé ese movimiento, clasificado por edad. Y lo importante aquí es que vemos que la mayoría de los movimientos, de hecho, se dan dentro de 1 kilómetro, dentro del primer kilómetro alrededor del hogar, para individuos de 7 a 15 años, y que este espacio o esta área en la que los individuos se mueven incrementa con la edad. Adicionalmente, también exploraron la probabilidad del movimiento por género, y a partir de estos resultados, ellos concluyen que la mayoría de los movimientos, casi 85%, ocurren dentro de los límites de la ciudad, con un radio menor que va de acuerdo a la edad, y sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Al comparar estos resultados con los de otros estudios, vieron que algunos estudios en China demostraban un patrón similar, es decir, que los individuos se movían alrededor de su hogar, sobre todo cerca de los hogares. Y ellos hipotetizan que esta característica observada en esta población de la ciudad de Iquitos se debe en realidad a la limitación en los medios de movilidad personal y también a algunas limitaciones en relación a medios económicos. Ahora, una vez que ya exploraron esta parte de la extensión de los movimientos en esta región, el siguiente paso era entonces ver cuáles eran las localidades más visitadas, tanto por edad como en general, y también el tipo de localidad visitada. Entonces, en primer lugar, vieron que los individuos jóvenes de 7 a 15 años visitaban un menor número de localidades, pero que de todas maneras este número de localidades visitadas por los individuos era alto y que incrementaba con la edad, como podemos ver en la gráfica. A medida que las edades incrementan, el número de locaciones y la frecuencia relativa también lo hacen. Al revisar luego cuáles eran los tipos de localidades más visitadas, encontraron que estas eran sobre todo las localidades de tipo residencial, seguidas por localidades comerciales y de educación. Y al explorar el patrón de movimiento por edades, encontraron que los individuos jóvenes en realidad dedicaban la mayor parte de su tiempo a localidades de tipo residencial o de educación, y que estos patrones cambiaban poco por la edad. No reportaron diferencias significativas en este patrón de movilidad y en el tiempo que se le dedicaba a cada tipo de localidad según la edad. Entonces, a partir de estos resultados, ellos concluyen que un número elevado de localidades, que los visitantes de hecho visitaban o visitaban un número elevado de localidades, con visitas frecuentes a zonas residenciales, y sobre todo
que este primer resultado ya sugiere que en la ciudad de Iquitos, en esta población estudiada, hay de hecho cierto patrón no estructurado, es decir, que las personas visitan múltiples localidades y que no tienen el tiempo dedicado específicamente a uno o dos sitios. Ahora, el siguiente paso que ellos querían revisar en relación a estos datos era ya más sobre la direccionalidad del movimiento. Para ello, lo que hicieron fue esta exploración. Lo que encontraron entonces a partir de estos datos es que si se consideraban absolutamente todos los movimientos, había cierta anisotropía, es decir, que los movimientos eran direccionados. Esto probablemente acá habían algunos viajes, algunos movimientos de las personas que iban hacia los pueblos ubicados al norte y al sur de la ciudad de Iquitos, lo que ocasionaba que al considerar todos los datos registrados, el movimiento sea en estas direcciones. Sin embargo, cuando reducían el radio a 10 kilómetros, la anisotropía, es decir, la direccionalidad, también se reducía, pero aún estaba presente. Y cuando se reducían ya a 5 kilómetros, no había anisotropía en los patrones de movimiento. Esto quiere decir entonces que a partir de los 5 kilómetros, un valor que ya abarca la mayoría de los movimientos de las personas o de los participantes, los movimientos eran omnidireccionales, en todas las direcciones desde el punto de origen, que eso obviamente se repetía también en un radio menor de 1 kilómetro. Entonces esto también refuerza la idea de que la estructura del movimiento en la ciudad de Iquitos, o al menos en esta población hablada dentro de la ciudad de Iquitos, es no estructurada y omnidireccional, es decir, en múltiples localidades, sin un patrón definido de tiempo en cada una de ellas. Posteriormente, hasta ahora habían explorado los patrones espaciales de esta movilidad humana, y el siguiente paso entonces era explorar los patrones temporales de la movilidad. Lo que hicieron aquí fue, perdón, me adelanté, siguen explorando los patrones espaciales. Lo que vemos aquí, de hecho, es la red que había mencionado, N sub IJ, donde tenemos puntos que representan individuos y también localidades. Entonces, lo que esta red nos dice es colocación espacial, porque aún no están considerando el patrón temporal. Y nos dice entonces que, por ejemplo, en las localidades de educación, hay una gran colocación espacial de las personas. A partir de esta red, lo que ellos hicieron fue derivar dos más. La primera de ellas es la red N sub L, que está enfocada en las localidades. Y lo que podemos ver en estas localidades es que los puntitos que las unen representan en realidad un individuo en común, es decir, que un individuo visitó este lugar y este lugar, por ejemplo. Y al explorar la distribución de los grados, vemos que a pesar de que las zonas residenciales son muchas, por lo tanto son muy visitadas, por lo que vimos en los gráficos anteriores, son las zonas de educación las que tienen el DBI más alto, es decir, que son las zonas en las que se encuentran la mayor cantidad de personas, en la que se localizan la mayor cantidad de personas cuando hablamos en términos espaciales, es decir, en las que concurren la mayor cantidad de personas, tanto en la educación como en la recreación. Mientras que en las localidades de tipo residencial, esta concurrencia es menor. Son localidades muy visitadas, pero la concurrencia es menor. Y probablemente esto ocurra porque tenemos muchos puntitos de tipo residencial y pocos puntos en realidad de zonas de educación, por ejemplo, o zonas recreacionales. La segunda red es la red de los individuos. En este caso, una línea entre dos puntitos representa una localidad en común entre estas dos personas. Y también nos sale la concurrencia espacial. Lo que podemos ver entonces es que los niños y los adolescentes visitaron en realidad un menor número de localidades. Entonces, a partir de estos resultados, ellos concluyen de nuevo que a pesar de que las áreas residenciales sean muy visitadas, la concurrencia era menor debido a lo que había mencionado, que son muchos más espacios, y que los niños y los adolescentes tienen un patrón de movilidad distinto al de los adultos, y que este patrón incrementa con la edad. La cantidad de lugares visitados incrementa también con la edad. Ahora sí, una vez que ya exploraron esta concurrencia espacial o estos patrones espaciales de la movilidad humana, el siguiente objetivo de los investigadores era ya explorar
la concurrencia espacial y temporal. Entonces, para ello lo que hicieron fue dividir estas redes de acuerdo a la hora. Lo que vemos aquí son las redes de n sub ij, es decir, redes bipartitas de nuevo. Lo que vemos es cómo es que se conectan a lo largo del tiempo, a lo largo de las horas en distintos días. Vemos entonces que tienen un pico al mediodía y que ese pico en realidad se reduce por la noche. El explorar ya algunos parámetros más específicos de esta red, como por ejemplo el tamaño del componente más grande, el número de componentes y el diámetro promedio, vemos por ejemplo estos patrones en horas y días. Entonces el componente más grande es una forma de decir cuán conectada está la población. Por ejemplo, en este caso, en la 1 PM, tenemos un componente más grande, que es este de aquí, que tiene un tamaño bastante amplio. Pero en la 7AM tenemos un componente más grande, que probablemente sea uno de estos, con un tamaño más pequeño. Entonces, mientras más grande sea el componente más grande, quiere decir que mayor es la conectividad. En estos casos, entonces, vemos picos a lo largo del día que se van reduciendo, van aumentando, reduciéndose, aumentando y reduciéndose, que de nuevo refuerza la idea de que el patrón de movilidad en esta población es bastante estructurado, es decir, no es constante, varía bastante. Ahora, si vemos el número de componentes, vemos también que varía bastante, es decir, que estas conexiones, estas interacciones van rompiéndose y van creándose a lo largo del día, a lo largo de la semana, y que el diámetro medio se mantiene constante. El diámetro medio es una medida de cuántos pasos requieres para llegar de un nodo a otro, o de un individuo a otro. En este caso, entonces, vemos que si el diámetro medio se mantiene constante, refuerza la idea de que estas personas se mantienen, o este movimiento mantiene la conectividad elevada en esta población. Y esto en realidad es un poco contrastante en relación a ciudades o urbes más industrializadas, donde los patrones son mucho más estables y mucho más estructurados. Como ya he mencionado, un patrón más estructurado es uno donde la persona aloca su tiempo en sitios específicos por periodos largos. Ahora, algo adicional que ellos evaluaron fue también la regularidad. La regularidad es entonces una medida que se define por esta fórmula. Lo que nos dice la regularidad es la proporción de personas que están en su lugar más visitado en cierta hora del día. Entonces, lo que vemos aquí es que las rutinas son poco regulares, que incrementan con el paso de las horas, pero que durante el día van subiendo y bajando, lo que quiere decir que la proporción de personas que está en su sitio más visitado en ese momento sube y baja. Y si vemos que baja, quiere decir que la persona, o una proporción de personas menor, no está en su sitio más visitado y que por lo tanto está en otros sitios. Lo que quiere decir de nuevo, o lo que resalta la idea de una rutina o un patrón de movilidad poco estructurado, y sobre todo la idea de mundo pequeño o de una red de conectividad que promueve el contacto entre individuos, un contacto elevado entre individuos. Ahora sí, esta fue la primera parte de los resultados. Y el siguiente paso entonces era continuar con la simulación. Como había mencionado, para la simulación lo que ellos emplearon eran los datos obtenidos, y la idea de esta simulación era ver cómo es que las rutinas de movilidad no estructuradas iban afectando a la transmisión de un parásito de transmisión directa. Entonces, primero tenemos una rutina no estructurada en la que los individuos alocan su tiempo de manera irregular en múltiples localidades a lo largo del tiempo, a una rutina estructurada donde los individuos tienen localidades definidas de manera constante a lo largo del tiempo. Empleando esta idea, ellos hicieron la simulación, teniendo en cuenta algunos parámetros ya basándose en epidemias anteriores de influenza, y lo que encontraron es que de hecho, en una rutina no estructurada, o en un modelo no estructurado, el número de reproducción efectivo era mucho más alto que en un modelo estructurado, es decir, en un modelo en el que las personas visitaban sitios específicos por periodos de tiempo prolongados. Si vemos aquí en la gráfica, vemos el porcentaje de individuos infectados
a lo largo del tiempo en cada situación. Y vemos que de hecho, en el primer caso, en el que se sigue un modelo no estructurado y en el que hay muchos contactos entre las personas y las localidades, el pico más alto de esta epidemia se alcanza mucho antes y es mucho más alto, mientras que en el último caso, en el que la rutina es mucho más estructurada, el pico de la pandemia es más bajo y toma más tiempo en desarrollarse. Entonces, a partir de estos datos, ellos concluyen que una red de movilidad más estructurada da pie o podría dar pie a una epidemia con un menor número efectivo de reproducción y con una curva de contagio más plana. Y como viste hasta ahora, de hecho, la rutina de movilidad de Iquitos, el patrón de movilidad en la ciudad de Iquitos, a partir de los datos que ellos colectaron, demuestran que ellos siguen un modelo no estructurado, es decir, que los individuos no alocan su tiempo en localidades específicas, sino que tienen múltiples sitios que visitan a lo largo del tiempo y que estos varían mucho y que dan pie a una red con una conectividad elevada. Adicionalmente, en el artículo ellos sugieren o hablan un poco de cómo, dado este patrón de movilidad, en una epidemia o un evento en el que se da un patógeno de transmisión directa, regular o intentar evitar que este patrón tenga un efecto fuerte en la población, sería muy complicado en la ciudad de Iquitos, dado este patrón no estructurado en el que todas las personas están altamente conectadas. Algo que de hecho ocurrió hace un par de años, el año pasado en la ciudad de Iquitos. Bien, bueno, finalmente, a partir de todos los resultados que he mostrado, podemos concluir entonces que los participantes de la ciudad de Iquitos se movían generalmente dentro de la ciudad, omnidireccionalmente y en un radio generalmente de 5 kilómetros, que el tipo de localidad más visitada en esta ciudad eran zonas residenciales, pero que estas no eran las que aportaban la mayor concurrencia de personas. En tercer lugar, que la rutina de los participantes era no estructurada, es decir, que alocaban su tiempo en múltiples localidades y que estaba a pie una conectividad incrementada. Y que ese es un detalle de limitación, que de hecho ellos no evaluaron los cambios temporales en los patrones de movimiento en fechas relevantes o en festividades importantes, que también podía tener un efecto muy importante en la transmisión de enfermedades de transmisión, en el escenario de enfermedades de transmisión directa. Y finalmente, la simulación demostró que una rutina poco estructurada incrementa una pandemia o el impacto de una pandemia en la población, que sería el caso de la ciudad de Iquitos. En relación a las limitaciones, a pesar de los grupos focales, podría ser que algunos participantes no decidan usar el GPS durante periodos de tiempo. En zonas con muchas obstrucciones dentro de la ciudad de Iquitos, la precisión de este GPS podía variar. En tercer lugar, el algoritmo de reducción podría obviar algunas localidades visitadas por periodos cortos de tiempo. Y como había mencionado anteriormente, no evaluaron los cambios de tiempo, los cambios en los patrones de movimiento, dados ciertos eventos temporales como festividades. Entonces, ya para terminar, recapitulando, lo que hicieron fue colectar información de movilidad humana por GPS, describieron los patrones de movilidad y la conectividad en relación al tiempo y el espacio, simularon una epidemia empleando un escenario de un patógeno de transmisión directa, hallaron en la comunidad de Iquitos patrones poco estructurados en los habitantes, con movimientos cerca a los hogares, y además omnidireccionales. Encontraron también que la variación temporal de los patrones de movilidad se caracterizaba por picos de conectividad al mediodía y por caídas en la noche, y que a partir de esta simulación que hicieron, los patrones no estructurados o poco estructurados que se observaron en la ciudad de Iquitos tendrían como consecuencia que en el caso de un escenario con un patógeno de transmisión directa, el impacto a la población sea elevado. Y sugirieron finalmente que los patrones de movilidad observados en esta ciudad complicarían el control de una epidemia. Esta es la conclusión final del artículo. No sé si podemos pasar quizá a las consultas o comentarios. Gracias, Joaquín, por tu presentación. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, Joaquín. Sí, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, en primer lugar, felicitar a Joaquín por la exposición, ha estado bastante interesante.
tengo algunas preguntas sí, al respecto. Uno es con respecto a lo de entregar a los individuos, digamos, partirlo en dos tiempos, ¿no? Entregarle a los GPS y luego cambiar de individuos. Porque, digamos, bajo un enfoque de unidad experimental, normalmente definimos esto al inicio del estudio. Y en este caso sería el individuo. Pero al partirlo, digamos que un poquito se desconecta eso. Entonces, puede ser que haya ventajas, ¿no? Pero igual creo que es un tema bastante interesante a analizar, eso por un punto. Y lo otro es si hicieron una caracterización previa de los individuos, o sea, una encuesta en la cual se le pregunta con respecto a dónde trabaja y cuestiones para poder hacer de esa forma un clúster de personas y en forma de ese clúster de personas hacer una repartición de los GPS, cosa que así se puede también no solamente saber cómo se mueve, sino también saber por qué se mueve de esa forma. Posiblemente en la encuesta ya con las preguntas que ellos contesten, ya pueda también dar idea de cómo se están, de cómo se podrían movilizar los individuos. Y lo otro era, si con respecto a la simulación, veo que pone nombres fijos, perdón, números fijos de lugares de trabajo, números fijos de supermercados, de tiendas así donde van las personas, pero también habría que considerar cómo está la distribución de estos sitios. No sé si eso también lo contempla el modelo o simplemente toma en consideración las visitas. Y bajo eso yo creo, no sé si fuese posible, yo creo que sí, mejor utilizar la distribución del lugar que se esté estudiando. Entonces, como ya tienen ya esos datos de cómo se distribuyen en la localidad de Iquitos y también mencionó que había en los mapas donde estaban los lugares, colegios, centros de trabajo, hacer la simulación, pero con esa distribución, porque bueno, el Perú lamentablemente no tiene sus ciudades, sus calles, no necesariamente tienen el orden más adecuado, ¿no? Entonces, eso también podría influenciar ahí, a cómo se podría propagar una pandemia, ¿no? Con respecto a cómo está diseñada la ciudad. Y bueno, eso básicamente era bueno, primero una observación y las otras sí son preguntas. Sí, de hecho, entonces empezando por la parte de GPS, sí, era una limitación logística, iba a ser muy complicado entregarle el GPS a todos los individuos al mismo tiempo y colectar los datos, así que por practicidad lo que hicieron fue entregarlos en los dos vecindarios que escogieron durante 2 semanas y luego rotarlos. Sobre la selección de individuos no mencionaron nada de la exploración de las características antes de la selección, pero lo que sí hicieron, como mencioné los resultados, fue explorar los patrones de movilidad por edad y por sexo, que son de hecho dos de los factores confusores más comunes y más importantes en muchos estudios. ¿Cuál era la siguiente pregunta, Carlos? Ah, sí, con respecto a la simulación. O sea, porque veo que ahí pones, ajá, por ejemplo, ahí se pone un número fijo de individuos en la simulación. No, hay uno donde se define, antes creo que está. Ahí, ajá. Por ejemplo, ahí está definido, digamos, individuos, hogares, centros de trabajo y centros comerciales. Pero, digamos, lo que faltaría ver es cómo está, un ratito. Lo que faltaría ver es, digamos, cómo están distribuidos los hogares y los centros de trabajo y también los centros comerciales. Porque, digamos, nuestras ciudades a veces sí parten de un diseño, pero no necesariamente se cumple eso en todos los sitios. Entonces, yo creo que también cómo está la estructura de la ciudad también influenciaría en caso de simulación de una pandemia que mostraste más adelante. Entonces, yo considero que de repente sería mejor como ya tienen ya cómo están los centros de trabajo, porque creo que tenías un mapa donde estaban caracterizados los lugares, eso sumado con la movilidad del individuo, yo creo que se podría utilizar así mejor para que sea un poco más realista el escenario, que digamos esto de acá, porque yo acá tengo entendido que simplemente va a la interacción de los lugares, pero no considera su distribución. Entonces, eso era mi pregunta, ¿no? Si considera la distribución o simplemente es el tiempo que pasa en un determinado lugar. Sí, bueno, en realidad no consideran la distribución en el modelo, no lo mencionan en los métodos.
En lo que se enfocan es en realidad en los parámetros del contacto y en los parámetros del patógeno, en la probabilidad de que se dé contagio, en el tiempo de incubación, en el tiempo de efectividad. Pero hay que tener en cuenta también que, por lo que hemos visto en los resultados, los movimientos son en realidad omnidireccionales en un radio de hasta 5 kilómetros, lo que quiere decir que si estas localidades están dentro de ese radio, es probable que el patrón, el movimiento se dé también hacia esa localidad sin problemas. ¿Tenías otra consulta? No sé si eso responde un poco, pero sí sería bueno incluir también la distribución, como dices, Carlos. Sí, bueno, eso prácticamente sería todo. Sí, eso nada. Muchas gracias, Joaquín, por la exposición. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta para Joaquín? Bueno, yo quería... Mira, este trabajo es antiguo, ¿no, Joaquín? Mi consulta es, o sea, ese tipo de estudios, los resultados en sí en general, al final son considerados en algunas de las, ¿sabes? Bueno, si son considerados en algunas de las medidas, o son más que nada, al final terminan como siendo estudios, vamos a decirlo, para caracterizar lo que es la realidad, la situación en este caso, Iquitos. ¿Son considerados en qué, perdón? No sé, en los planes de control, o sea, o en alguna medida, o sea, al final solo queda como una especie de caracterización. Bueno, yo creo que en realidad quedó más como una especie de caracterización. En la discusión ellos de hecho sugieren que esos patrones de movilidad podrían ocasionar que un patógeno de transmisión directa tenga un efecto muy fuerte en la población y que sea difícil de controlar. Y como hemos visto el año pasado, en la ciudad de Iquitos pasó algo así. El COVID tuvo un impacto muy fuerte y probablemente haya sido debido justo a estos patrones de movilidad. Entonces, al parecer esta información quedó más como una caracterización y no fue adoptada en realidad en planes o medidas de control. Interesante. Bueno, si nadie más tiene una pregunta o alguna consulta, creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Gracias, Joaquín, por tu presentación. Gracias, Carlos, por tus comentarios, por tus intervenciones. Bueno, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Erika. Gracias, Joaquín. Se concentren en Gracias, solamente el Eri, plato gracias, caliente, ¿no? Gracias. Gracias.